puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Hola, espero que estés bien, espero que la primera unidad haya sido muy productiva para vos y hayas podido incursionar en este tema de la resolución de los conflictos que nos aboca. Hoy vamos a introducirnos a la unidad número 2 pensando un poco en los tipos de conflictos, sus estructuras y sus variables más significativas. Entonces, cuando pensamos un poco en la idea de una clasificación de los problemas que nos rodean, de los conflictos que de alguna manera nos vinculan, vamos a tener como diferentes perspectivas, diferentes miradas, diferentes formas de abordar este análisis. Por un lado vamos a encontrar la perspectiva social, que considera un poco el asunto de la cantidad de las personas que participan en el conflicto. Entonces va a analizar el conflicto desde esa perspectiva. ¿Cuántos son los que intervienen allí? Entonces, por un lado podemos ver que hay conflictos que tienen que ver con una sola persona, tienen que ver conmigo, tienen que ver con vos solamente, es decir, son conflictos intrapersonales, tienen que ver con nuestro interior y tienen que ver con la necesidad de estar en paz con nosotros mismos, en paz con Dios, en paz con los demás, en paz con el medio que nos rodea. Lo cierto es que, como vimos en la lección pasada, tenemos un problema, y el problema es que en el fondo está el pecado. Y el pecado ha corrompido nuestra naturaleza humana. Por lo tanto, nuestra tendencia natural como seres humanos a partir del pecado es la posibilidad de estar conflictuados. De hecho, estamos conflictuados con Dios y eso nos quita la paz y eso nos altera y nos predispone mal para enfrentar cuestiones de la vida. Así que el primer enfoque dentro de la perspectiva social tiene que ver con los conflictos intrapersonales, es decir, aquellos que están dentro de nosotros. Y este es un elemento importante para que vos lo tengas en cuenta. Si vos querés ayudar a alguien, no podés hacerlo si no estás en paz con vos mismo, en paz con el Señor y en paz con los demás. Es decir, si querés ser un agente pacificador, un agente que acompaña a otros en la resolución de sus conflictos, lo primero que tenés que hacer es buscar la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, y abrazarla con toda tu fuerza y vivirla de manera personal y directa con el Señor. El segundo enfoque tiene que ver entonces, dentro de la perspectiva social, con los conflictos interpersonales. Entonces, de pronto, supongamos la situación que vos y yo nos peleamos por alguna cuestión y a partir de allí tenemos una situación problemática en nuestra relación. Y esto tiene que ver con el hecho de que hay alguna diferencia, hay alguna perspectiva distinta que genera rivalidad o que genera este conflicto entre nosotros. Luego, detrás de nosotros van a haber algunos que van a decir, yo estoy de acuerdo con él, o yo estoy de acuerdo con ella o con él, pensando en dos bandos diferentes que se van armando progresivamente. Pero básicamente tiene que ver con los conflictos que se dan a una escala mínima de expresión a nivel social. En tercer lugar, tenemos los conflictos grupales, es decir, esas conflictividades que ya involucran a muchas personas. Estamos hablando de otro nivel de conflictividad, algo mucho más masivo. Así que dentro de la perspectiva social encontramos estos tres enfoques diferentes. En segundo lugar, vamos a considerar el análisis de los conflictos desde una perspectiva estructural, no solo desde una perspectiva social. Cuando nos acercamos desde una perspectiva estructural, entonces estamos pensando ya no en la cantidad de personas que intervienen y participan en el conflicto, sino más bien en las características distintivas que tiene el conflicto. Por ejemplo, hay conflictos que tienen que ver con pensamientos, con filosofías, con ideas. Entonces,
las características van a transitar por ese lado. Hay otros conflictos que tienen que ver con cuestiones religiosas, a veces cuestiones doctrinales, a veces cuestiones de prácticas, pero en el fondo están vinculados a la experiencia religiosa del ser humano. Hay otros conflictos que tienen que ver con lo político, donde de pronto las personas discuten y pelean por diferentes lineamientos políticos, y hay otros tipos de conflictos que tienen características de mayor impacto, como son los conflictos de las Fuerzas Armadas. Entonces ahí vemos a los conflictos desde una perspectiva estructural, considerando las características. Y en tercer lugar, o una tercera manera de abordar los conflictos, está vinculado con la perspectiva etiológica, es decir, la mirada se concentra en el origen del problema. ¿Qué es lo que ha dado origen al conflicto al principio? Y muchas veces tiene que ver con mala comunicación, otras veces tiene que ver con cuestiones de intereses, y otras veces tienen que ver con cuestiones de valores, otras situaciones tienen que ver con los roles y las funciones que están en contradicción y entonces generan discusión, generan peleas, y muchas veces también hay un aspecto vinculado con las desigualdades, es decir, de pronto uno oprime a otro o impone ideas a otros y el otro reacciona reclamando sus derechos y tratando de hacer oír su voz, y eso genera un nivel de conflictividad entre las partes. Este tipo de conflicto puede ser monocausal, es decir, una sola causa que ha generado el conflicto y que hace que lo mantenga en el tiempo, o puede ser multicausal, es decir, que varias de estas cuestiones de pronto se crucen como variables que van complejizando mucho más el conflicto y que de pronto haga que sea más difícil abordarlo en la resolución. Cuando vamos a avanzar en la materia también nos vamos a encontrar con el análisis de la estructura del conflicto. Entonces vamos a ver que por un lado nos encontramos con las partes implicadas, que de pronto tiene que ver con las personas que generalmente están participando directamente en el conflicto. Por otro lado vamos a ver que hay intereses en juego. Cada persona o cada parte representa intereses particulares por los cuales se está luchando, está en conflictividad con los demás. Y en tercer lugar vamos a ver que dentro de la estructura del conflicto encontramos patrones o pautas recurrentes que aparecen generalmente en todos los conflictos. Por ejemplo, el tema de la comunicación, la mala comunicación, la falta de comunicación o comunicación descompuesta o distorsionada. Me hace acordar, y tal vez te acordarás vos también, acerca de esa dinámica que se planteaba del teléfono descompuesto, donde yo te digo algo a vos y vos le decís lo mismo a otra persona y la otra persona le dice lo mismo a otra persona, y finalmente la comunicación se va a ir distorsionando en el camino. Alguno le va a agregar, otro le va a quitar algo, y al final de la línea vamos a encontrar con un mensaje totalmente diferente. Muchas veces la mala comunicación está presente en el conflicto. Otras cuestiones que aparecen allí vinculadas al conflicto tienen que ver con el problema de los enfoques. Muchas veces uno mira un aspecto en base a su necesidad, en base a su deseo, en base a su interés, y entonces solamente recorta la realidad del conflicto desde su perspectiva, mientras que otro está mirando otro aspecto, y entonces eso genera la rivalidad, la dificultad, el choque de intereses, como decíamos anteriormente. Otro elemento que aparece como parte de la naturaleza del conflicto es la posibilidad de que el conflicto escale, o lo que se llama escalada del conflicto, donde generalmente partiendo de cosas muy simples, o como diríamos vulgarmente, partiendo de pavadas, de pronto la situación va acrecentándose, va complicándose y de pronto termina en un nivel de violencia inesperados. En ese contexto de mala comunicación, de problemas de enfoque, de escalada de conflicto, vamos a encontrar que las mismas personas involucradas en el conflicto van a buscar maneras de resolver el conflicto.
Y es difícil que alguien pueda resolver el conflicto utilizando las mismas herramientas que generó el conflicto. Es decir, eso es impensado. Se necesita cambiar de herramientas para traer una solución. Si haces siempre lo mismo, vas a obtener los mismos resultados. Tenés que hacer algo distinto para lograr un resultado diferente. Así que las personas que están en conflicto, generalmente por su parte van a ir buscando alternativas, maneras de resolver esa cuestión. Generalmente van a ser intentos frustrados, por eso van a acudir a un mediador, van a venir a vos y te van a pedir ayuda, te van a contar la situación esperando que vos le digas una palabra o aún te ofrezcas para acompañarles en esta situación de conflictividad. Así que vamos a tener algunos patrones, algunas pautas que van a aparecer constantemente en todos los conflictos en forma general. Y en esta unidad también vamos a considerar algunas variables que generalmente aparecen dentro de los problemas, dentro de los conflictos. Vamos a ver variables internas que están vinculadas con los que participan activamente en el conflicto, cuestiones vinculadas con la idiosincrasia, el carácter, la personalidad, van a estar presentes allí como esas variables que van a condicionar, modificar y alterar de pronto la situación conflictiva. Hay otro tipo de variables internas que están vinculadas con la naturaleza del conflicto. Es decir, tiene que ver ya no con las personas, sino con el conflicto mismo, la naturaleza de la conflictividad, lo que ha generado por la situación por la cual se está discutiendo. Todo eso va a ser un elemento que va a condicionar también el desarrollo del conflicto. No solo existen variables internas, sino también hay variables externas que tienen un efecto nocivo, condicionante y que generalmente desarrollan mucha presión en el contexto. Y vamos a ver cuestiones como, por ejemplo, falta de educación, falta de referentes significativos, modelos en la sociedad de personas que viven en paz y de pronto son pacificadores. Vamos a ver también algunas cuestiones vinculadas con la precariedad económica, vamos a ver también cuestiones vinculadas con la injusticia social, la marginalidad, el abuso de autoridad, delincuencia, droga, modas tendenciosas y muchas otras cuestiones vinculadas con estas variables del contexto en donde nos movemos y que también nos afectan, nos atraviesan y nos condicionan negativamente frente a los demás y limitan nuestras posibilidades para estar en paz y ser promotores de paz. Yo no sé lo que te ha movido a anotarte a esta materia. Tal vez vos estés conflictuado con vos mismo y necesites de pronto encontrar esa paz que solamente Dios puede darte. O tal vez vivís en un contexto de conflicto o has tenido experiencias de conflicto que necesitas resolverlas. O tal vez estás respondiendo a un llamado de Dios para servir a Dios en lo que respecta a la tarea pastoral, en la mediación, en la pacificación, en la conciliación o en la reconciliación, pensando en acompañar a otros en la tarea pastoral. Sea cual fuera la situación por la cual te has anotado a esta materia, mi deseo y mi oración es que Dios pueda responder a tu necesidad y pueda ayudarte a crecer de acuerdo a sus planes, de acuerdo a sus propósitos y de acuerdo a lo que Él tiene preparado para vos. Así que te animo a seguir adelante, a no bajar los brazos, a continuar con tu capacitación. Mi deseo es que disfrutes de esta hermosa materia. Puedes tener paz en la